más grande del Ecuador. Si no adquiríamos esa soberanía, no podíamos plantear un real proceso de cambio de matriz productiva. Así que esa acumulación ha sido necesaria para poder financiar proyectos de distinta naturaleza. 5.000 millones en electricidad. El agua es a la vida, lo que la energía es para el desarrollo. Si nos hubiéramos presentado en el último proceso electoral planteando un proceso de cambio de matriz productiva, de ir a las industrias básicas, sin tener electricidad, hubiéramos sido unos demagogos. Lo hicimos porque sabíamos que en el Ecuador va a haber energía barata y competitiva y renovable, amigable con el medio ambiente para las industrias básicas, si no, no hubiéramos podido hacerlo. Recordemos las facturas del pasado, los periodos en donde por depender de países vecinos, el Ecuador sencillamente se quedaba sin suministro de electricidad. Productividad. El análisis en conjunto de la infraestructura hidrocarburífera, la refinería del Pacífico, no solo fue un proyecto aislado. El puerto más importante, encalado, a la par del más importante del mundo, el puerto de Monteverde, que hoy está configurado para almacenar gas licuado de petróleo, pero cuando el Ecuador dé esa otra señal importantísima para el mundo, la conciencia ambiental tiene que ir mucho más allá del discurso y mucho más allá de las leyes. Cuando dejemos de usar cocinas que usan gas licuado de petróleo y las reemplacemos por cocinas eléctricas de inducción que usan energía renovable, que cuida el medio ambiente, energía renovable que es amigable con el medio ambiente, habremos hasta cambiado la matriz energética de nuestros hogares, disminuyendo la emisión contaminante de CO2, beneficiando, luchando, ayudando en la lucha contra el calentamiento global que no causó el Ecuador, que no ha causado los países en desarrollo, que lo han causado los países industrializados. La refinería del Pacífico, junto con un polo petroquímico, en sintonización con toda la infraestructura hidrocarburífera, también protegerá la dolarización. ¿Cuánto tenemos que sacar en dólares de nuestra economía para poder suministrar los derivados que usamos en nuestros vehículos y los productos petroquímicos? Así que esta soberanía no solamente es energética, es una soberanía económica, el proyecto de la refinería del Pacífico, protegiendo la balanza comercial en una apuesta muy importante por un proceso de industrialización y de protección de la economía ecuatoriana en una economía donde no tenemos moneda propia. Y la intervención histórica en proyectos de gestión de recursos hídricos. Yo traje unos consultores chilenos dentro del equipo de trabajo de la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva. Cuando expusimos todos los proyectos en construcción, los megaproyectos, las megaconstrucciones, como yo las califico, para gestión de recursos hídricos. Gestión de recursos hídricos es control de inundaciones, mitigar inundaciones cuando hay exceso de agua, garantizar agua cuando hay épocas de sequía. Y cuando les explicábamos que íbamos a impactar 600.000 hectáreas, aumentando productividad, en algunas zonas de ellas multiplicando por 3 y hasta por 4 la productividad de nuestros pequeños agricultores, dando oportunidades de riqueza para los que no han sido atendidos en periodos anteriores. Me decían, pero bueno, ¿cuál proyecto, igual que los hindúes, cuál proyecto empieza primero? Digo, no todos están en construcción. Le digo, le ruego me disculpe, vicepresidente, me tengo que regresar a Chile porque mi modelación no sirve. Es que en Chile esto demoró 30 años y para hacerlo de un solo golpe, me toca cambiar el modelo económico, así que tengo que regresar con nuevos datos. Cambio de matriz productiva también es aumentar producción, que nuestros campesinos, en lugar de tener una cosecha, puedan tener 2, 3 cosechas, y en los productos que sean más eficientes, donde la vocación del suelo genere mayor riqueza. Nuevamente volvemos a hablar de riqueza como una política de redistribución. Así que la población beneficiada supera el 1.200.000 personas. Esto va a cambiar radicalmente la historia de nuestros agricultores y la productividad en la agricultura, generando más oportunidades de desarrollo. Antes había
provincias de primera, segunda y tercera. Solo había una red de fibra óptica que unía Guayaquil, Quito y Cuenca, y de suerte las ciudades que pasaban, por las que pasaba la fibra óptica. Hoy todas las provincias continentales están conectadas con fibra óptica. El siguiente desafío es llegar al 100% de los cantones y el siguiente desafío es llegar al 100% de las juntas parroquiales con fibra óptica para dar conectividad y oportunidades para todo el territorio nacional. Es un servicio básico también y es componente esencial del proceso de acceso a tecnologías de la información y la comunicación para educación, parte de la sociedad del conocimiento. Hay que ser parte de la sociedad del conocimiento para luego transformar nuestra economía en una economía del conocimiento y del talento humano. Y más de 7.000 millones de dólares invertidos en carreteras, más de 9.000 kilómetros intervenidos, 78 puentes construidos, 28% de la red estatal con señalización horizontal, mejoramiento de puertos. Ayer el presidente de la República inauguró el aeropuerto de Tachina, cómo se ha merecido, cuánto esperado Esmeraldas por un aeropuerto internacional. Hoy ya lo tiene gracias a la Revolución Ciudadana, un aeropuerto que reúne las condiciones para ser un aeropuerto internacional. Pero a pesar de todo esto, y aquí viene la parte radical del cambio, insisto, podemos tener petróleo y no generar necesariamente bienestar para nuestro pueblo. Ya hemos vivido esa historia en el pasado. Podemos generar industrias y no necesariamente generar un proceso de cambio de matriz productiva, porque podemos desarrollar ciertas industrias. Voy a poner un ejemplo, resultan odiosos, pero pongamos ejemplo, gaseosas. Podemos tener muchas industrias, ser exportadores de gaseosas, pero no estaremos generando un proceso de desarrollo para nuestro pueblo. El Ecuador sigue siendo un país primario exportador. Nuestra estructura económica no ha tenido cambios, lo podemos ver en este gráfico a lo largo de los años. Y pudiéramos hacer diversos análisis, podría yo demostrar, por ejemplo, que el consumo energético de la industria no ha cambiado en los últimos 30 años, más o menos constante, es decir, no ha habido una inversión intensiva en bienes de capital que determinen un proceso de industrialización. Y este de aquí es el gráfico quizás más complejo de todos. El 81% de nuestras exportaciones son basadas en productos primarios y recursos naturales no renovables, que también son productos primarios. Productos primarios, banano, recursos naturales no renovables, el petróleo. Y el componente de las importaciones, en cambio, importamos productos con valor agregado, con componentes tecnológicos, alta tecnología, media tecnología. Es decir, el Ecuador puede ser sostenible generando su propia tecnología con el mercado interno y con la suficiente competitividad para ser exportadores de valor agregado y no primario exportadores. Ese es el gran desafío para la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo, ser menos dependientes de factores que no dependen de nosotros. El precio del petróleo no depende de nosotros, el precio del banano no depende de nosotros, depende de condiciones globales que fijan el precio de estos productos primarios y que en determinadas circunstancias pueden afectar a la economía ecuatoriana. Hemos tomado todas las medidas económicas necesarias para fortalecer nuestro modelo económico, pero tenemos que en este momento, sabiendo que tenemos los recursos naturales, transformar ese acervo nacional, ese capital de todos los ecuatorianos, en esta política de cambio de matriz productiva para que nuestros agricultores produzcan más, para ir a un proceso acelerado de industrialización, esa revolución industrial con industrias básicas de todos los ecuatorianos que permitirán que el Ecuador sea menos dependiente del petróleo, menos dependiente de los minerales, menos dependiente de otros productos que son primarios y que no tienen valor agregado. Ese es el gran desafío, transformar el acervo social que representa los recursos naturales en otro tipo de riqueza, dependiente del talento humano, dependiente del valor agregado, dependiente de una industrialización acelerada en beneficio de todos los ecuatorianos. Ahí está el gran objetivo
para este periodo de gobierno. Petróleo sostiene la balanza comercial. Es cierto que cada vez el petróleo representa menos en el presupuesto general del Estado, gracias a políticas tributarias transparentes. Hemos subido presión tributaria por el lado de la eficiencia en la recaudación, porque ustedes saben que hasta hemos bajado el impuesto a la renta, contrario a lo que digan algunos. Pero el que sostiene la balanza comercial, la entrada y la salida de dólares para que tengamos circulante en la economía nacional, sigue siendo el petróleo. Las reservas petroleras dependen de muchas cosas. Vemos ahí algunas modelaciones. Lo que está en producción en Petroamazonas, cada vez menos es el componente de las operadoras privadas porque no tienen nuevas reservas. Hay aplicación de nueva tecnología que nos va a permitir recuperar reservas. De hecho, hemos tenido muy buenas noticias en algunos campos petroleros, gracias a nueva sísmica, interpretación sísmica de nuevas reservas en el campo Sacha, por poner un ejemplo específico. Necesitamos invertir más en tecnología. Hay nuevas reservas incorporadas con mucha responsabilidad, en una decisión muy compleja, la declaratoria de interés nacional para el bloque ITT, una decisión difícil que nos ha costado a todos, que tenemos que ser extremadamente responsables y prolijos en cumplir el mandato que vino de la Asamblea Nacional Legislativa respecto a esta operación petrolera, pero ahí está la realidad. Será antes o después, pero el petróleo se va a terminar. Esa es la idea más fuerte. Será 20 años después, 30 años después, pero lo que podemos ver es que con todo lo que estamos haciendo, el petróleo se va a terminar. Un recurso natural finito, agotable, no renovable. No habrá más petróleo. Es el momento de estas reservas las que se determinen, porque esto es una modelación que ustedes ven que va hasta el año 2042. Esa riqueza que tenemos los ecuatorianos, hoy es el momento de invertirlas en una política agresiva de cambio de matriz productiva. ¿Para qué? Para esa dependencia de los recursos naturales, con baja incidencia de talento humano, se transforme en una economía de recursos infinitos, que nunca se van a agotar. El talento humano de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, y ser menos dependientes de los recursos naturales. Ese es el enorme desafío, esa es la enorme transformación, ese debe ser el principio de una economía distinta, que no nos engañemos. Esto va de la mano también con las relaciones de poder. De una condición actual, donde dependemos de factores externos, a una estructura económica dependiente del conocimiento, del talento humano, de la industrialización, en donde los jóvenes indudablemente tendrán el rol protagónico. Cada vez nos vamos quedando más obsoletos y los jóvenes siguen, se ríe Sergio, cada vez los jóvenes seguirán siendo los protagonistas de las empresas, el talento humano, de la academia, de la economía y del poder político como ya lo estamos viviendo. La generación de la Revolución Ciudadana, que está siendo artífice también de esta transformación económica en beneficio de todos los ecuatorianos, depender del talento humano. Propuesta del cambio, muy específico, sustituir importaciones. ¿Para qué? Para producción nacional. Es sorprendente ver, que algunos se quejan todavía, a mí me daría vergüenza de empresario decir que estoy importando carne para hamburguesa, cuando aquí hay suficiente producción nacional, y si no lo hubiere, estamos en condiciones de aumentar esa productividad. Generar empleo de calidad, aquí hay un enorme desafío. Cuando hablamos de redistribución, cambio de matriz productiva, tenemos que hablar de generar empleo de calidad. Ha habido logros importantes, reducción de desempleo,
a límites históricos nunca antes vistos en beneficio del pueblo ecuatoriano, pero eso no basta. Si queremos mejorar más las condiciones de vida de los ecuatorianos, tenemos que necesariamente generar empleos de mayor calidad. Ahí entran las industrias básicas, ahí entra la revolución industrial, ahí entran las industrias industrializantes, la petroquímica, la refinería, la siderurgia, la metalurgia, los astilleros, la refinación del cobre, la farmacéutica, la industria de la celulosa, en donde hay un gran mercado interno que de hecho lo estamos importando, lo estamos consumiendo, afectando balanza comercial. Así que hay que generar ese empleo de mayor calidad porque va a ser la única forma de generar mayor riqueza para todos los ecuatorianos. Incrementar productividad y la calidad, los proyectos hídricos, para que los agricultores puedan aumentar su producción teniendo más ciclos de producción y con una clara rectoría del Ministerio de Agricultura para que se cultive donde la vocación del suelo rinde más eficiencia. No se trata de cultivar cualquier cosa, se trata de cultivar lo que genere más riqueza para los agricultores, para que los agricultores no sean lo último en la cadena de la producción, sino que sean la esencia, lo más importante. Intervenir también en cadenas de comercialización, diversificación de la producción y de mercados, aumentar y diversificar las exportaciones para no depender de unos pocos productos que pueden estar sujetas a variaciones de precios internacionales, promover una sostenibilidad ambiental real con una política activa en el cuidado del medio ambiente y el respeto de los derechos de la naturaleza, reducir las brechas de productividad territorial. Hay que hacer políticas especiales, la reconversión productiva amazónica. No solo que hay que estimular la producción. ¿Cuál es la principal causa de afectación en la Amazonía? Lo es la agricultura. Es decir, la pérdida de selva primaria, de bosque primario, por actividades agrícolas. Y se realizan actividades agrícolas que no son eficientes porque la vocación del suelo a veces no da para determinados productos. Es decir, tenemos que orientar a que la agricultura, de acuerdo a las bondades de cada uno de los suelos, genere mayor producción para generar mejores condiciones para todos nuestros agricultores. Incrementar valor en la producción y radicalmente aumentar el componente ecuatoriano. Las políticas de compras públicas son una herramienta para ello. Otras son las normas técnicas de calidad para también incentivar a que el aparato productivo, como ya lo está haciendo, responda aceleradamente a ritmo de revolución ciudadana, en los tiempos que la revolución ciudadana lo requieren, aumenten capacidades de producción nacional. Requerimos financiar las industrias estratégicas para fortalecer el tejido productivo. Tenemos recursos naturales como minerales, hay recursos forestales, hidrocarburos, biodiversidad, que tienen que ser transformados en industria siderurgia, metalurgia, astilleros, petroquímica, con todo lo que esto representa, química, farmacéutica, la industria de la celulosa, cartón, papel, bioinsumos. Es una economía distinta. El gran desafío es trasladar los recursos, la acumulación de un área a otra, que sí generará recursos permanentemente y que no dependerá de los recursos naturales no renovables. Eso representa desafíos para una apropiada gestión de los recursos estratégicos. Deben ser una bendición para todos los ecuatorianos y no una maldición. Probablemente, si recorríamos la Amazonía y hablábamos de petróleo antes del año 2007, todos los amazónicos y con justa razón hubieran dicho que el petróleo es una maldición. Hoy los ecuatorianos han entendido que el petróleo no es una maldición, es una bendición, es una oportunidad de desarrollo si se administra correctamente, respetando la naturaleza, respetando los derechos de la naturaleza, pero tomando profunda conciencia que ahí está la oportunidad de generar un modelo económico distinto para todos los ecuatorianos. Tiene que ser una gestión responsable, soberana. Esto dependerá siempre del poder político. El poder político es el que determina, la sociedad a través de los ejercicios democráticos determina quiénes son los actores políticos, quién representa al Estado, la representación legítima de la sociedad democráticamente elegida. El desafío es que estos recursos limitados, finitos, nos permitan financiar también el cambio de la matriz productiva, que es lo que requerimos para generar una economía distinta basada en el talento humano y en procesos de industrialización. Hay que transitar por este cambio de economía basada en recursos naturales finitos a una economía basada en recursos
infinitos como el conocimiento, la tecnología, desarrollar las capacidades, la industria, la ciencia, y eso va muy de la mano con la academia. Todo esto significa que la renta de estos recursos estratégicos deben ser usadas para alcanzar el buen vivir para todos los ecuatorianos. No habrá otra oportunidad. En este mundo globalizado, en donde lamentablemente en muchas sociedades rige el poder del mercado, el poder financiero, respetando profundamente a países amigos, pero muchas naciones están pasando la factura de la crisis financiera a los ciudadanos y muchos países están perdiendo condiciones de vida alcanzadas en los últimos siglos, las están perdiendo de forma acelerada. Eso nunca más se va a dar en el Ecuador. Hay que tomar profunda conciencia de la oportunidad que representan esos recursos naturales. No va a haber más, solo habrá esta oportunidad para transformarlo en una economía basada en talento humano, en tecnología, en la industrialización. Así lo hicieron los países que hace décadas apostaron por este cambio y tuvieron éxito. Sectores estratégicos al servicio de la sociedad, los recursos estratégicos como un acervo social para todos los ecuatorianos. Ese es el gran desafío para alcanzar el buen vivir para todas y todos los ecuatorianos. No habrá otra oportunidad y aquí hay un proceso político, ciudadano, con pleno respaldo popular, profundamente democrático, que lo ha planteado el Ecuador como un compromiso, como un compromiso político, porque fue un compromiso político en medio del último proceso electoral, pero que para nosotros es palabra sagrada. Está escrito en piedra que aprovecharemos estos recursos para transformar la economía del Ecuador en una sociedad del buen vivir, generando más oportunidades para todas y todos los ecuatorianos. Ese es el gran desafío y lo vamos a construir juntos. Así que, para concluir, ese es el gran debate, la correcta utilización, sabiendo que las otras condiciones no están sujetas a debate. El aprovechamiento de los recursos naturales, respetando la naturaleza con los más altos estándares ambientales, eso no está en discusión, no está en debate, hay que cumplirlo de manera estricta. El gran debate es cómo transformamos ese capital, esos recursos, en una estructura económica diferente en beneficio de todos los ecuatorianos. De otra manera, no será sustentable este proceso de generación de bienestar para todos y para todas. Así que quisiera invitar a todos a ser parte de ese debate constructivo, en donde estamos desarrollando políticas públicas para un desarrollo acelerado como nunca antes se ha visto en el Ecuador y lo hacemos con el respaldo de todos ustedes. Muchas gracias, ciudadanos, muchas gracias, ciudadanos. Muy bien. Distinguidos invitados e invitadas, les pedimos un favor, permanecer un momentito en sus puestos mientras la mesa directiva, a la cabeza del señor vicepresidente y la señora presidenta de la Asamblea, van hacia el hall José Mejía Lequerica. Luego de eso podemos acompañarlos para que se proceda a un acto que está preparado en la parte trasera. Muchas gracias por su asistencia. Una feliz noche. Asoma conmigo, está tan cerca de mí, porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también.
Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí. Porque me reconoce y conmigo